En esta clase estudiaremos la ley de Coulomb. Bien, la ley de Coulomb es una ecuación que nos permite calcular la fuerza eléctrica debida a cargas discretas, con esta característica, cuando están en reposo. Coulomb, para deducir su fórmula de manera experimental, utilizó este equipo llamado la balanza de torsión. Esta balanza de torsión no es más que una esfera cargada, colgada de un hilo muy delgado. Entonces, cuando esta esfera experimenta alguna fuerza, entonces esta genera un ángulo, una torsión, de tal manera que midiendo el ángulo se puede determinar la fuerza que experimenta esta esfera. Bien, la característica de este péndulo de torsión es que es un equipo que nos permite medir fuerzas de magnitudes pequeñas. Bien, entonces el experimento de Coulomb consiste básicamente en considerar, en este caso, dos cargas Q y la carga Q', ¿no? Separadas por una distancia D, que en este caso, esta distancia D se mide a partir de los centros de carga de cada una de las esferas. Siendo esta la configuración, carga Q, Q' separadas por la distancia D, entonces resulta que esta esfera, la roja, va a experimentar una fuerza en este sentido, hacia la izquierda, generada por esta carga Q'. Así como también esta esfera azul con una carga Q' va a experimentar esta fuerza F' generada por esta esfera de carga Q. Entonces, acá Coulomb realiza los siguientes experimentos. Primero, nos indica que la fuerza eléctrica cumple con la tercera ley de Newton. Es decir, la fuerza F', que estaría experimentando la carga, en este caso Q', esta fuerza F', es de igual magnitud a F, pero de signos contrarios. Es decir, esta carga Q' experimenta una fuerza a la derecha, pero esta carga Q va a experimentar una fuerza hacia la izquierda, pero en magnitud son iguales, ¿no? Segunda, nos habla acerca de la magnitud. Considerando la carga Q y la distancia D constante, Coulomb encuentra que la fuerza F es proporcional a la carga Q'. Es decir, a medida que se va aumentando esta carga Q', esta fuerza F aumenta de manera lineal, con la cual se concluye que esta fuerza es proporcional a Q'. En el siguiente experimento, manteniendo el valor de esta carga constante y esta distancia de separación también se mantiene constante, pero cambiando el valor de la carga Q, entonces se encuentra que la relación F en función de Q, es decir, a medida que se va aumentando la carga Q, esta fuerza F va aumentando de manera lineal. Esto nos permite concluir que la fuerza es proporcional a la carga Q. Luego, en el tercer experimento, manteniendo las cargas constantes y cambiando la distancia de las cargas, se encuentra que la fuerza F es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, F es proporcional a 1 sobre D al cuadrado. Esta ecuación nos muestra que a medida que nosotros aumentamos la distancia de separación de las cargas,
la fuerza va disminuyendo. Bien, estas tres ecuaciones que hemos obtenido, F proporcional a Q', F proporcional a Q y F proporcional a 1 sobre D al cuadrado, la podemos resumir en una sola expresión y decir que la fuerza es proporcional a carga Q' por Q sobre D al cuadrado. Bueno, como ya recordarán, para convertir esta proporcionalidad en una igualdad, lo que se hace es introducir una constante, que en este caso la vamos a llamar la constante eléctrica K. Y esta constante K tiene un valor definido en el sistema internacional igual a 8.9875 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb, ¿no? Pero también esta constante K se puede expresar en términos del factor geométrico 4pi y una constante que caracteriza al vacío como la permitividad del vacío, el epsilon sub 0. Y este epsilon sub 0 tiene este valor de 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces, esta fórmula lo que nos está dando es la magnitud de la fuerza eléctrica que dos partículas cargadas experimentan, ¿no? Bien, entonces, en su cuarto resultado, Coulomb nos enseña que la fuerza eléctrica es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si las cargas tienen signos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros tenemos dos tipos de carga, entonces podemos tener también dos tipos de interacción, atractiva o repulsiva, ¿no? Bien, ¿cuándo va a ser atractiva? Cuando las cargas tengan signos contrarios, ¿no? Entonces, si las cargas son de signos contrarios, estas cargas van a tender a acercarse, a traerse. Pero si los signos de las cargas son las mismas, entonces estas cargas van a tender a alejarse, a separarse, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra este gráfico. Por ejemplo, acá en el primero vemos si la carga roja es positiva y la carga azul Q' también es positiva. Las fuerzas son repulsivas. Estas fuerzas F' y F tratan de separar. Lo mismo ocurre si la carga roja es negativa y la carga azul también es negativa. En este caso también estas fuerzas F' y F tratan de separarse a las cargas. Pero si la carga roja es negativa y la carga azul es positiva, entonces las fuerzas F y F' van a tender a acercar a las cargas, ¿no? Y lo mismo ocurre si la carga roja es mayor que 0, positiva, y la carga Q' llegaría a ser negativa. Entonces, estas fuerzas F y F' van a tender a acercar a las cargas, ¿no? Bien, ahora el quinto resultado de Coulomb nos indica que esta fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, es del tipo central. ¿Qué quiere decir esto? Dada la carga, en este caso Q' y la carga Q, ubicamos sus centros geométricos de la carga Q' y el centro geométrico de la carga Q. Entonces, con estos dos centros geométricos se trazan esta línea punteada, que estaría pasando por los centros geométricos de las cargas Q' y Q. El hecho de que la fuerza eléctrica sea del tipo central quiere decir que la fuerza F se dibuja sobre esta línea punteada que une los centros de carga de las esferas Q y Q'. Tal como este Q' también se dibuja sobre la misma línea que une los centros de carga, ¿no? Esa es la propiedad del tipo central. Bueno, esta propiedad sirve para poder expresar la fuerza en su formato vectorial. Veamos acá en el gráfico.
Consideramos este sistema de coordenadas X, Y, Z. Y en este sistema de coordenadas, esta carga Q', su ubicación de esta carga está caracterizado por este vector de posición R', que se dibuja a partir del origen del sistema de coordenadas hasta encontrar la posición de la carga Q'. Y también esta carga Q va a tener este vector de posición R. Bien, entonces lo que podemos ver acá del gráfico, podemos construirnos este vector D que va de la carga Q' hasta la carga Q. Este sería el vector D. De acá podemos ver por el método de la suma vectorial, por el método del polígono, R' más el vector D, miren, R' a continuación del vector D, nos da el vector que en este caso es R. Es decir, R es igual a R' más D. Si despejamos D, si despejo D, este D va a ser igual a este vector R menos este R', que nos está dando este vector de la posición de esta carga Q respecto de la carga Q'. Entonces, este sería el vector D. Bien, nosotros podemos construirnos ahora un vector unitario en esta dirección del vector D, que sería este el vector U. Entonces, recordando la definición de vector unitario visto en el tema de vectores, entonces resulta que este vector U va a ser igual a este vector D sobre su magnitud, ¿no? Es decir, U es igual al vector D sobre la magnitud D. Como D es igual a R menos R', entonces la magnitud del vector D va a ser el valor absoluto de R menos R'. Pero veamos acá, ya tengo este vector unitario U que está marcada en esta dirección D. Como la fuerza está en esta dirección, entonces miren, podemos escribir que esta fuerza F que está experimentando esta carga Q por acción de la carga Q' va a ser igual a la magnitud de la fuerza F por el vector unitario U. Esta magnitud es igual a la constante K por Q' por Q sobre D al cuadrado en magnitud. Pero el D al cuadrado en magnitud es igual a R menos R' todo esto al cuadrado. Y este vector unitario U estaría dado básicamente por esta expresión, R menos R' sobre la magnitud de R menos R'. Haciendo algunas operaciones, principalmente acá en el denominador, entonces la fuerza que experimenta esta partícula cargada Q por acción de este Q' en forma vectorial estaría dada por la constante K por Q' por Q por la diferencia de posiciones R menos R' sobre la magnitud de R menos R' elevado al Q. Entonces, ya tenemos acá expresada la fuerza en forma vectorial para estas dos partículas cargadas. Bien, el sexto resultado experimental nos habla de que la fuerza eléctrica goza del principio de superposición. Es decir, hasta aquí hemos hablado básicamente de dos fuerzas, de dos cargas. ¿Qué tal si tenemos 3, tenemos 4, etcétera? ¿Y qué hacemos ahí? Entonces, el principio de superposición nos dice que la fuerza se encuentra por una suma vectorial, ¿no? Veamos acá un ejemplo. Supongamos que tenemos dos cargas, en este caso Q1 y Q2, y una tercera carga Q, sobre la cual queremos calcular la fuerza que experimenta esta partícula cargada Q roja por acción de estas dos cargas Q' y Q1 y Q2, estas dos cargas amarillas. Entonces, este principio de superposición nos dice, primero calculamos la fuerza que la carga Q1 ejerce a la carga Q, que estaría dada por esta fuerza F1, siguiendo la ley o el principio de que la fuerza es del tipo central. Entonces, esta línea por acá extendemos y la fuerza F1 está en esta dirección. Luego, nos olvidamos de la existencia de esta carga y consideramos la interacción entre esta carga Q2 y la carga Q.
Esta sería la línea. Por tanto, esta carga Q2 va a generar una fuerza sobre esta carga rota Q2, Q, que la vamos a llamar F2 acá. De tal manera que la fuerza total que experimenta esta carga Q va a ser la suma de este F1 más F2 dada por este vector rojo F. Y F llegaría a ser la fuerza que experimenta esta partícula cargada Q por acción de esta carga Q'. Matemáticamente esto se escribe que la fuerza F, que sería este vector, va a ser igual a, este vector F1 más este vector F2. ¿No? Bien. Si nosotros ahora lo generalizamos esta idea, es decir, si nosotros tenemos acá la carga Q ubicada en este vector de posición R y tenemos N cargas. Estas N cargas se les llaman las N cargas fuente, porque estas N cargas van a generar la fuerza sobre esta carga que se llama la carga campo. Entonces, la fuerza total que va a experimentar esta partícula cargada Q va a ser la suma de las fuerzas que esta carga Q'1 ejerce sobre Q, que más la fuerza que Q'2 ejerce sobre Q, más la fuerza que Q'I ejerce sobre Q, más puntos suspensivos que la fuerza que la carga Q'N ejerce sobre la carga Q. ¿No? Entonces, esto expresado en forma matemática, podemos decir que la fuerza total F que experimenta esta partícula cargada Q, este F, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que cada una de estas cargas van a generar sobre esta carga. Por tanto, este F sub i, miren, podemos escribir como la magnitud de la fuerza F sub i por el vector unitario U sub i, donde la magnitud de esta fuerza F sub i va a ser la constante K, la carga que genera la fuerza, Q' sub i, la carga que experimenta la fuerza, que en este caso es Q, sobre la distancia de separación entre la carga Q sub i, entonces entre esta y esta carga. Esta distancia está dada por R menos R' sub i al cuadrado, multiplicado por el vector unitario, que sería R menos R' sub i sobre la magnitud de R menos R' sub i, ¿no? Que nos está marcando, este vector unitario nos está marcando básicamente esta dirección, en la dirección de Q' sub i hasta Q. Bien, haciendo aquí operaciones, entonces se puede escribir de esta manera, y si esta fórmula la sustituimos acá, podemos concluir que la fuerza total F que experimenta esta partícula carga Q, que se llama la carga campo, va a ser igual a la constante K multiplicada por la carga Q de la partícula campo por la sumatoria de Q' sub i, que serían las cargas fuente, multiplicado por R menos R' sub i sobre la magnitud de R menos R' sub i elevado a Q. Entonces, esta fórmula nos permite calcular la fuerza que experimenta esta partícula cargada Q por acción de estas N cargas fuente. Bien, con esto, entonces, terminamos este tema de la fuerza de Coulomb, ¿no? En el siguiente video ya estudiaremos el campo eléctrico.